Capítulo 1. Introducción al desarrollo infantil. Objetivos de aprendizaje. Después de este capítulo, deberías ser capaz de describir los principios que subyacen al desarrollo. Diferenciar periodos de desarrollo humano. Evaluar temas en desarrollo. Distinguir los diferentes métodos de investigación. Explique qué es una teoría. Comparar y contrastar diferentes teorías del desarrollo infantil. Bienvenido a Crecimiento y Desarrollo Infantil. Este texto es una presentación de cómo y por qué los niños crecen, se desarrollan y aprenden. Vamos a ver cómo cambiamos físicamente a lo largo del tiempo desde la concepción hasta la adolescencia. Examinamos el cambio cognitivo, o cómo cambia nuestra capacidad de pensar y recordar a lo largo de los primeros 20 años más o menos de la vida. Y veremos cómo nuestras emociones, estado psicológico y relaciones sociales cambian a lo largo de la infancia y la adolescencia. 1.1. Principios de desarrollo. Hay varios principios subyacentes del desarrollo a tener en cuenta. El desarrollo es de por vida y el cambio es evidente a lo largo de la vida, aunque este texto termina con la adolescencia. Y las experiencias tempranas afectan el desarrollo posterior. El desarrollo es multidireccional. Mostramos ganancias en algunas áreas de desarrollo mientras que mostramos pérdidas en otras áreas. El desarrollo es multidimensional. Cambiamos a través de 3 dominios generales / diagonal dimensiones: físico, cognitivo y social y emocional. O el dominio físico incluye cambios en altura y peso, cambios en las habilidades motoras gruesas y finas, capacidades sensoriales, sistema nervioso, así como la propensión a enfermedades y enfermedades. O el dominio cognitivo abarca los cambios en inteligencia, sabiduría, percepción, resolución de problemas, memoria y lenguaje. O el dominio social y emocional, también conocido como psicosocial, se centra en los cambios. En la emoción, la autopercepción y las relaciones interpersonales con familias, compañeros y amigos. Los 3 dominios se influyen entre sí. También es importante señalar que un cambio en un dominio puede provocar cambios en cascada y provocar cambios en los otros dominios. El desarrollo se caracteriza por la plasticidad, que es nuestra capacidad de cambio y que muchas de nuestras características son maleables. Las experiencias tempranas son importantes, pero los niños son notablemente resilientes, capaces de superar la adversidad. El desarrollo es multicontextual. Estamos influenciados tanto por la naturaleza, genética, como por la crianza, el medio ambiente, cuándo y dónde vivimos y nuestras acciones, creencias y valores son una respuesta a las circunstancias que nos rodean. La clave aquí es entender que los comportamientos, las motivaciones, las emociones y las elecciones son parte de un panorama más grande. 1.2. Periodos de desarrollo. Piensa en qué periodos de desarrollo crees que abordaría un curso de desarrollo infantil. ¿Cuántas etapas hay en tu lista? Quizás tengas 3: infancia, infancia y adolescentes. Los desarrollistas, los que estudian el desarrollo, rompen esta parte de la vida en estas 5 etapas de la siguiente manera: desarrollo prenatal, concepción a través del nacimiento, infancia y niñez. Desde el nacimiento hasta los 2 años, primera infancia, 3 a 5 años, infancia media, 6 a 11 años, adolescencia, 12 años hasta la edad adulta. Esta lista refleja aspectos únicos de las diversas etapas de la infancia y adolescencia que se explorarán en este libro. Entonces, si bien tanto un niño de 8 meses como un niño de 8 años son considerados niños, tienen habilidades motoras, relaciones sociales y habilidades cognitivas muy diferentes. Sus necesidades nutricionales son diferentes y sus preocupaciones psicológicas primarias también son distintivas. Desarrollo prenatal. La concepción ocurre y comienza el desarrollo. Todas las estructuras principales del cuerpo se están formando y la salud de la madre es de primordial preocupación. Comprender la nutrición, los teratógenos, o factores ambientales que pueden conducir a defectos congénitos, y el trabajo de parto y el parto son preocupaciones principales. Foto de un pequeño embrión que representa cierto desarrollo de brazos y piernas, así como rasgos faciales que comienzan a mostrarse. Infancia y niñez. Los 2 años de vida son de crecimiento y cambio dramáticos. Un recién nacido, con un agudo sentido del oído pero muy pobre visión, se transforma en un niño que camina y habla en un periodo de tiempo relativamente corto.
Los cuidadores también se transforman de alguien que maneja los horarios de alimentación y sueño a un guía e inspector de seguridad en constante movimiento para un niño móvil y enérgico. Foto de un recién nacido enfundado. Primera infancia. La primera infancia también se conoce como los años preescolares y consiste en los años que siguen a la infancia y preceden a la escolaridad formal. De 3 a 5 años, el niño está ocupado aprendiendo el idioma, está adquiriendo un sentido de sí mismo y una mayor independencia, y comienza a aprender el funcionamiento del mundo físico. Este conocimiento no llega rápidamente, sin embargo, y los preescolares pueden tener inicialmente concepciones interesantes de tamaño, tiempo, espacio y distancia, como temer que puedan bajar por el desagüe si se sientan al frente de la bañera o demostrando cuánto tiempo tomará algo sosteniendo sus 2 índices dedos a varios centímetros de distancia. La feroz determinación de un niño pequeño de hacer algo puede dar paso al sentimiento de culpa de un niño de 4 años por la acción que trae la desaprobación de los demás. 2 niños pequeños jugando en el Jardín Botánico de Singapur. Infancia media. Las edades de 6 a 11 años comprenden la infancia media y gran parte de lo que experimentan los niños a esta edad está relacionado con su participación en los primeros grados de la escuela. Ahora el mundo se convierte en uno de aprender y probar nuevas habilidades académicas y evaluar las habilidades y logros de uno haciendo comparaciones entre uno mismo y los demás. Las escuelas comparan a los estudiantes y hacen públicas estas comparaciones a través de deportes de equipo, resultados de exámenes y otras formas de reconocimiento. Las tasas de crecimiento se ralentizan y los niños son capaces de perfeccionar sus habilidades motoras en este momento de la vida. Y los niños comienzan a aprender sobre las relaciones sociales más allá de la familia a través de la interacción con amigos y compañeros de estudios. 2 niños corriendo por la calle en Carenaje, Trinidad y Tobago. Adolescencia. La adolescencia es un periodo de cambio físico dramático marcado por un crecimiento físico general y maduración sexual, conocido como pubertad. También es una época de cambio cognitivo, ya que el adolescente comienza a pensar en nuevas posibilidades y a considerar conceptos abstractos como el amor, el miedo y la libertad. Irónicamente, los adolescentes tienen un sentido de invencibilidad que los pone en mayor riesgo de morir por accidentes o contraer infecciones de transmisión sexual que pueden tener consecuencias para toda la vida. 8. Foto 2 adolescentes sonrientes. 1.3 Temas en el desarrollo. Naturaleza y crianza. ¿Por qué las personas son como son? Son características como la estatura, el peso, la personalidad, el ser diabético, etc. el resultado de factores hereditarios o ambientales, o ambos. Durante décadas, los estudiosos han continuado el debate naturaleza/nutrir. Para cualquier característica en particular, los del lado de la naturaleza argumentarían que la herencia juega el papel más importante para lograr esa característica. Aquellos del lado de nurture argumentarían que el entorno de uno es lo más significativo para dar forma a la forma en que somos. Este debate continúa en todos los aspectos del desarrollo humano, y la mayoría de los estudiosos coinciden en que existe una interacción constante entre las dos fuerzas. Es difícil aislar la raíz de cualquier comportamiento único como resultado únicamente de la naturaleza o la crianza. Continuidad versus discontinuidad. ¿Se caracteriza mejor el desarrollo humano como un proceso lento y gradual, o es mejor visto como uno de los cambios más abruptos? La respuesta a esa pregunta a menudo depende de qué teórico del desarrollo preguntes y qué temas se está estudiando. Las teorías de Freud, Erikson, Piaget y Koyer se llaman teorías escénicas. Las teorías escénicas o el desarrollo discontinuo asumen que el cambio de desarrollo a menudo ocurre en distintas etapas que son cualitativamente diferentes entre sí, y en una secuencia establecida, universal. En cada etapa de desarrollo, niños y adultos tienen diferentes cualidades y características. Así, los teóricos de la etapa asumen que el desarrollo es más discontinuo. Otros, como los conductistas, Vygotsky y teóricos del procesamiento de la información, asumen que el desarrollo es un proceso más lento y gradual conocido como desarrollo continuo. Por ejemplo, verían al adulto como no poseedor de nuevas habilidades. Sino habilidades más avanzadas que ya estaban presentes de alguna forma en el niño. El desarrollo cerebral. Y las experiencias ambientales contribuyen a la adquisición de habilidades más desarrolladas.
La gráfica de la izquierda muestra 3 etapas en el crecimiento continuo de un árbol. La gráfica de la derecha muestra 4 etapas distintas de desarrollo en el ciclo de vida de una mariquita. Activo versus pasivo. ¿Cuánto juega un papel en su propio camino de desarrollo? ¿Estás en el capricho de tu herencia genética o del entorno que te rodea? Algunos teóricos ven a los humanos como jugando un papel mucho más activo en su propio desarrollo. Piaget, por ejemplo, creía que los niños exploran activamente su mundo y construyen nuevas formas de pensar para explicar las cosas que experimentan. En contraste, muchos conductistas ven a los humanos como más pasivos en el proceso de desarrollo 11. ¿Cómo sabemos tanto sobre cómo crecemos, desarrollamos y aprendemos? Veamos cómo se recogen esos datos a través de la investigación. 1.4. Métodos de investigación. Una parte importante del aprendizaje de cualquier ciencia es tener un conocimiento básico de las técnicas utilizadas en la recolección de información. El sello distintivo de la investigación científica es el de seguir un conjunto de procedimientos diseñados para mantener vivo el cuestionamiento o el escepticismo mientras se describe, explica o prueba cualquier fenómeno. Algunas personas dudan en confiar en académicos o investigadores porque siempre parecen cambiar su historia. Eso, sin embargo, es exactamente de lo que se trata la ciencia. Implica renovar continuamente nuestra comprensión de los temas en cuestión y una investigación continua de cómo y por qué ocurren los eventos. La ciencia es un vehículo para emprender un viaje interminable. En el área del desarrollo, hemos visto cambios en las recomendaciones para la nutrición, en las explicaciones de los estados psicológicos a medida que las personas envejecen, y en el asesoramiento parental. Entonces piensa en aprender sobre el desarrollo humano como un esfuerzo de por vida. Tómate un momento para anotar 2 cosas que sabes sobre la infancia. Ahora, ¿cómo lo sabes? Lo más probable es que conozcas estas cosas a partir de tu propia historia, realidad experiencial, o en base a lo que otros te han dicho o ideas culturales. Realidad de acuerdo, Secombe y Warner, 2004. Hay varios problemas con la indagación personal. Lea en voz alta la siguiente frase. París en la primavera. ¿Estás seguro de que eso es lo que decía? Léelo de nuevo. París en la primavera. Si lo lees de manera diferente la segunda vez, agregando el segundo el, acabas de experimentar uno de los problemas con la indagación personal, es decir, la tendencia a ver lo que creemos. Nuestras suposiciones muy a menudo guían nuestras percepciones. En consecuencia, cuando creemos en algo, tendemos a verlo aunque no esté ahí. Este problema puede ser solo el resultado de anteojeras cognitivas o puede ser parte de un intento más consciente de apoyar nuestros propios puntos de vista. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar pruebas de que tenemos razón y al hacerlo, ignoramos las pruebas contradictorias. Pape sugiere que la distinción entre lo que es científico y lo que no es científico es que la ciencia es falsificable. La investigación científica implica intentos de rechazar o refutar una teoría o conjunto de suposiciones. Thornton, 2005. La teoría que no se puede falsificar no es científica. Y gran parte de lo que hacemos en la indagación personal implica sacar conclusiones basadas en lo que hemos experimentado personalmente o validar nuestra propia experiencia discutiendo lo que creemos que es cierto con otros que comparten los mismos puntos de vista. La ciencia ofrece una manera más sistemática de hacer comparaciones que protejan contra el sesgo. Métodos científicos. Un método de investigación científica implica los siguientes pasos. 1. Determinar una pregunta de investigación. 2. Revisando estudios previos que aborden el tema en cuestión, conocido como revisión de literatura. 3. Determinar un método de recolección de información. 4. Realización del estudio. 5. Interpretación de resultados. 6. Sacar conclusiones. Exponer limitaciones del estudio y sugerencias para futuras investigaciones. 7. Poner sus hallazgos a disposición de otros, tanto para compartir información como para que otros examinen su trabajo. Sus hallazgos pueden ser utilizados por otros mientras exploran el área de interés y a través de este proceso se establece una base de literatura o conocimiento. Este modelo de investigación científica presenta la investigación como un proceso lineal guiado por una pregunta específica de investigación. Y suele implicar cuantificar o utilizar estadísticas para entender y reportar lo que se ha estudiado.
Muchas revistas académicas publican informes sobre estudios realizados de esta manera. Otro modelo de investigación denominado investigación cualitativa puede implicar pasos como estos. 1. Empezar con una amplia área de interés. 2. Ganar entrada a un grupo para ser investigado. 3. Recopilar notas de campo sobre el entorno, las personas, la estructura, las actividades u otras áreas de interés. 4. Hacer preguntas abiertas, amplias. Gran gira tipos de preguntas al entrevistar a los sujetos. 5. Modificar preguntas de investigación a medida que el estudio continúa. 6. Notar patrones o consistencia. 7. Explorar nuevas áreas consideradas importantes por las personas observadas. 8. Hallazgos del informe. En este tipo de investigaciones, las ideas teóricas se fundamentan en las experiencias de los participantes. El investigador es el estudiante y las personas en el entorno son los maestros, ya que informan al investigador de su mundo. Glaser and Strauss, 1967. Los investigadores deben ser conscientes de sus propios sesgos y suposiciones, reconocerlos y colocarlos en los esfuerzos para evitar que limiten la precisión en los informes. En ocasiones, los estudios cualitativos se utilizan inicialmente para explorar un tema y se utilizan estudios más cuantitativos para probar o explicar lo que se describió por primera vez. Métodos de investigación. Veamos más de cerca algunas técnicas o métodos de investigación utilizados para describir, explicar o evaluar. Cada uno de estos diseños tiene fortalezas y debilidades y a veces se usa en combinación con otros diseños dentro de un solo estudio. Estudios observacionales. Los estudios observacionales implican observar y registrar las acciones de los participantes. Esto puede tener lugar en el entorno natural, como observar a los niños jugando en un parque, o detrás de un vaso de un solo sentido mientras los niños están jugando en una sala de juegos de laboratorio. El investigador puede seguir una lista de verificación y registrar la frecuencia y duración de los eventos, tal vez cuántos conflictos ocurren entre los niños de 2 años, o puede observar y registrar tanto como sea posible sobre un evento, como observar a los niños en un aula y capturar los detalles sobre el diseño de la habitación y lo que los niños y los maestros están haciendo y diciendo. En general, los estudios observacionales tienen la fuerza de permitir al investigador ver cómo se comportan las personas en lugar de confiar en el autoinforme. Lo que hace la gente y lo que dice que hace suele ser muy diferente. Una debilidad importante de los estudios observacionales es que no permiten al investigador explicar las relaciones causales. Sin embargo, los estudios observacionales son útiles y ampliamente utilizados cuando se estudian niños. Los niños tienden a cambiar su comportamiento cuando saben que están siendo vigilados, conocido como el efecto Hawthorne, y es posible que no encuesten bien. Experimentos. Los experimentos están diseñados para probar hipótesis o afirmaciones específicas sobre la relación entre variables, en un entorno controlado en esfuerzos por explicar cómo ciertos factores o eventos producen resultados. Una variable es cualquier cosa que cambia de valor. Los conceptos son operacionalizados o transformados en variables en la investigación, lo que significa que el investigador debe especificar exactamente qué se va a medir en el estudio. Deben cumplirse 3 condiciones para establecer causa y efecto. Los diseños experimentales son útiles para cumplir con estas condiciones. 1. Las variables independientes y dependientes deben estar relacionadas. Es decir, cuando uno es alterado, el otro cambia en respuesta. La variable independiente es algo alterado o introducido por el investigador. La variable dependiente es el resultado o el factor afectado por la introducción de la variable independiente. Por ejemplo, si estamos viendo el impacto del ejercicio en los niveles de estrés, la variable independiente sería el ejercicio. La variable dependiente sería el estrés. 2. La causa debe venir antes del efecto. Los experimentos implican medir a los sujetos sobre la variable dependiente antes de exponerlos a la variable independiente, estableciendo una línea base. Entonces mediríamos el nivel de estrés de los sujetos antes de introducir el ejercicio y luego nuevamente después del ejercicio para ver si ha habido un cambio en los niveles de estrés. La investigación observacional y de encuestas no siempre nos permite observar el momento de estos eventos, lo que hace que la comprensión de la causalidad sea problemática con estos diseños. 3. Se debe aislar la causa.
El investigador debe asegurarse de que no hay variables externas, quizás desconocidas, en realidad están causando el efecto que vemos. El diseño experimental ayuda a que esto sea posible. En un experimento, nos aseguraríamos de que las dietas de nuestros sujetos se mantuvieron constantes durante todo el programa de ejercicios. De lo contrario, la dieta realmente podría estar creando un cambio en el nivel de estrés en lugar de hacer ejercicio. Un diseño experimental básico implica comenzar con una muestra, o subconjunto de una población, y asignar aleatoriamente sujetos a uno de dos grupos, el grupo experimental o el grupo control. El grupo experimental es el grupo que va a estar expuesto a una variable o condición independiente que el investigador está introduciendo como causa potencial de un evento. El grupo control va a ser utilizado para la comparación y va a tener la misma experiencia que el grupo experimental, pero no estará expuesto a la variable independiente. Después de exponer el grupo experimental a la variable independiente, los dos grupos se miden nuevamente para ver si se ha producido un cambio. Si es así, estamos en una mejor posición para sugerir que la variable independiente causó el cambio en la variable dependiente. La mayor ventaja del diseño experimental es la de ayudar a establecer relaciones de causa y efecto. Una desventaja de este diseño es la dificultad de traducir gran parte de lo que sucede en un entorno de laboratorio a la vida real. Estudios de casos. Los estudios de caso implican explorar un solo caso o situación con gran detalle. La información se puede recopilar con el uso de observación, entrevistas, pruebas u otros métodos para descubrir lo más posible sobre una persona o situación. Los estudios de caso son útiles cuando se investigan situaciones inusuales como traumatismos cerebrales o niños criados en aislamiento. Y a menudo son utilizados por médicos que realizan estudios de casos como parte de su práctica normal cuando recopilan información sobre un cliente o paciente que viene a recibir tratamiento. Los estudios de casos se pueden utilizar para explorar áreas sobre las cuales poco se sabe y pueden proporcionar ricos detalles sobre situaciones o condiciones. Sin embargo, los hallazgos de los estudios de caso no pueden generalizarse ni aplicarse a poblaciones más grandes. Esto se debe a que los casos no se seleccionan aleatoriamente y no se utiliza ningún grupo control para la comparación. Cartel ilustrado de un aula que describe un estudio de caso. Encuestas. Las encuestas son familiares para la mayoría de las personas porque son muy utilizadas. Las encuestas mejoran la accesibilidad a los sujetos porque se pueden realizar en persona, por teléfono, por correo o en línea. Una encuesta implica hacer un conjunto estándar de preguntas a un grupo de sujetos. En una encuesta altamente estructurada, los sujetos se ven obligados a elegir entre un conjunto de respuestas como fuertemente en desacuerdo, indecisos, de acuerdo, muy de acuerdo, o 0, 1 a 5, 6 a 10, etc. Esto se conoce como la escala Likert. Las encuestas son comúnmente utilizadas por sociólogos, investigadores de marketing, politólogos, terapeutas y otros para recopilar información sobre muchas variables independientes y dependientes en un periodo de tiempo relativamente corto. Por lo general, las encuestas arrojan información superficial sobre una amplia variedad de factores, pero pueden no permitir una comprensión profunda del comportamiento humano. Por supuesto, las encuestas se pueden diseñar de varias maneras. Pueden incluir preguntas de elección forzada y preguntas semiestructuradas en las que el investigador permita al encuestado describir o dar detalles sobre ciertos eventos. Uno de los aspectos más difíciles de diseñar una buena encuesta es redactar preguntas de manera imparcial y hacer las preguntas correctas para que los encuestados puedan dar una respuesta clara en lugar de elegir indecisos. Cada vez. Saber que el 30% de los encuestados están indecisos es de poca utilidad, por lo que se debe poner mucho tiempo y esfuerzo en la construcción de los elementos de la encuesta. Uno de los beneficios de tener ítems de elección forzada es que cada respuesta está codificada para que los resultados puedan ingresarse y analizarse rápidamente mediante software estadístico. El análisis lleva mucho más tiempo cuando los encuestados dan respuestas largas que deben analizarse de una manera diferente. Las encuestas son útiles para examinar valores declarados, actitudes, opiniones y reportar prácticas. No obstante, se basan en el autoinforme o en lo que la gente dice que hace más que en la observación y esto puede limitar la precisión. Diseños de desarrollo. Los diseños de desarrollo son técnicas utilizadas en la investigación del desarrollo, y también en otras áreas.
Estas técnicas intentan examinar cómo la edad, la corte, el género y la clase social impactan el desarrollo. Investigación longitudinal. La investigación longitudinal implica comenzar con un grupo de personas que pueden ser de la misma edad y antecedentes y medirlas repetidamente durante un largo periodo de tiempo. Uno de los beneficios de este tipo de investigación es que las personas pueden ser seguidas a través del tiempo y ser comparadas con ellas cuando eran más jóvenes. Foto de un diseño de investigación longitudinal. Un problema con este tipo de investigación es que es muy cara y los sujetos pueden abandonar con el tiempo. El proyecto preescolar Perry, iniciado en 1962, es un ejemplo de un estudio longitudinal que continúa aportando datos sobre el desarrollo de los niños. Investigación transversal. La investigación transversal implica comenzar con una muestra que representa una sección transversal de la población. A los encuestados que varían en edad, género, etnia y clase social se les podría pedir que completen una encuesta sobre las preferencias o actitudes de los programas de televisión hacia el uso de Internet. Entonces se podrían comparar las actitudes de hombres y mujeres, al igual que las actitudes basadas en la edad. En la investigación transversal, los encuestados se miden solo una vez. Foto de diseño de investigación transversal. Este método es mucho menos costoso que la investigación longitudinal, pero no permite al investigador distinguir entre el impacto de la edad y el efecto de cohorte. Diferentes actitudes sobre el uso de la tecnología, por ejemplo, podrían no verse alteradas tanto por la edad biológica de una persona como por sus experiencias de vida como miembros de una cohorte. Investigación secuencial. La investigación secuencial implica combinar aspectos de las dos técnicas anteriores. Comenzar con una muestra transversal y medirlas a través del tiempo. Foto de un diseño de investigación secuencial. Ventajas y desventajas de diferentes diseños de investigación. Longitudinal, ventajas. Examina los cambios dentro de los individuos a través del tiempo. Proporciona un análisis del desarrollo. Desventajas. Costoso, toma mucho tiempo, desgaste de los participantes. Posibilidades de efectos de práctica. No se puede examinar los efectos de cohorte. Transversal. Ventajas. Examina los cambios entre los participantes de diferentes edades al mismo tiempo. Proporciona información sobre los cambios relacionados con la edad. Desventajas. No se puede examinar la evolución en el tiempo. No se puede examinar los efectos de cohorte. Secuencial. Ventajas. Examina los cambios dentro de los individuos a través del tiempo. Examina los cambios entre los participantes de diferentes edades al mismo tiempo. Puede ser utilizado para examinar los efectos del cohorte. Desventajas. Puede ser costoso. Posibilidad de efectos de la práctica. Consentimiento y ética en la investigación. La investigación debe basarse, en la medida de lo posible, en el consentimiento informado libremente voluntario de los participantes. Para los menores, esto también requiere el consentimiento de sus tutores legales. Esto implica la responsabilidad de explicar plena y significativamente tanto al niño como a sus tutores de qué trata la investigación y cómo se difundirá. Los participantes y sus tutores legales deben conocer el propósito y los procedimientos de la investigación, su derecho a negarse a participar, la medida en que se mantendrá la confidencialidad, los usos potenciales a los que podrían destinarse los datos, los riesgos previsibles y los beneficios esperados, y que los participantes tienen el derecho a suspender en cualquier momento. Pero el consentimiento por sí solo no absuelve la responsabilidad de los investigadores de anticipar y protegerse contra consecuencias potencialmente dañinas para los participantes. 18. Es fundamental que los investigadores protejan todos los derechos de los participantes, incluida la confidencialidad. El desarrollo infantil es un campo de estudio fascinante, pero se debe tener cuidado para garantizar que los investigadores utilicen métodos apropiados para examinar el comportamiento de los bebés y niños. Usar el diseño experimental correcto para responder a sus preguntas y ser conscientes de los desafíos especiales que son parte integral del desarrollo e investigación. Ojalá, esta información te haya ayudado a desarrollar una comprensión de estos diversos temas y a estar listo para pensar de manera más crítica sobre las preguntas de investigación que te interesan. Hay tantas preguntas interesantes que quedan por examinar por las futuras generaciones de científicos del desarrollo. Tal vez hagas uno de los próximos grandes descubrimientos. 1. Otro marco realmente importante a utilizar a la hora de tratar de entender el desarrollo de los niños son las teorías del desarrollo.
Exploremos qué son las teorías y te introduzcamos algunas teorías importantes en el desarrollo infantil. 1.5. Teorías del desarrollo. ¿Qué es una teoría? Los estudiantes a veces se sienten intimidados por la teoría, incluso la frase, ahora vamos a mirar algunas teorías. Se encuentra con miradas en blanco y otros indicios de que el público ahora está perdido. Pero las teorías son herramientas valiosas para entender el comportamiento humano. De hecho, se les proponen explicaciones del cómo y por qué del desarrollo. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué mi hijo de 3 años es tan curioso, o por qué algunos alumnos de 5º grado son rechazados por sus compañeros de clase? Las teorías pueden ayudar a explicar estos y otros sucesos. Las teorías del desarrollo ofrecen explicaciones sobre cómo nos desarrollamos, por qué cambiamos con el tiempo y los tipos de influencias que impactan el desarrollo. Una teoría nos guía y nos ayuda a interpretar los hallazgos de la investigación también. Proporciona al investigador un plano o modelo para ser utilizado para ayudar a reconstruir diversos estudios. Piense en las teorías como pautas, al igual que las direcciones que vienen con un aparato u otro objeto que requiera montaje. Las instrucciones pueden ayudar a unir piezas más pequeñas de una pieza más fácilmente que si se utilizan prueba y error. Se pueden desarrollar teorías mediante inducción en la que se observan varios casos individuales y después de que se notan patrones o similitudes, el teórico desarrolla ideas basadas en estos ejemplos. Las teorías establecidas se prueban luego a través de la investigación. Sin embargo, no todas las teorías son igualmente adecuadas para la investigación científica. Algunas teorías son difíciles de probar, pero siguen siendo útiles para estimular el debate o proporcionar conceptos que tienen aplicación práctica. Tenga en cuenta que las teorías no son hechos, son pautas para la investigación y la práctica, y ganan credibilidad a través de investigaciones que no las refutan. Echemos un vistazo a algunas teorías clave en el desarrollo infantil. Teoría psicosexual de Sigmund Freud. Comenzamos con la figura a menudo polémica, Sigmund Freud, 1856 a 1939. Freud ha sido una figura muy influyente en el área del desarrollo. Su visión del desarrollo y la psicopatología dominaron el campo de la psiquiatría hasta el crecimiento del conductismo en la década de 1950. Sus suposiciones de que la personalidad se forma durante los primeros años de vida y que las formas en que los padres u otros cuidadores interactúan con los niños tienen un impacto duradero en los estados emocionales de los niños han guiado a padres, educadores, médicos y formuladores de políticas durante muchos años. Recientemente hemos comenzado a reconocer que las experiencias de la primera infancia no siempre dan como resultado ciertos rasgos de personalidad o estados emocionales. Existe un creciente cuerpo de literatura que aborda la resiliencia en niños que provienen de entornos duros y que, sin embargo, se desarrollan sin dañar cicatrices emocionales. Obra D. y Metz, 1987. Freud ha estimulado una enorme cantidad de investigación y generado muchas ideas. Coincidir con la teoría de Freud en su totalidad difícilmente es necesario para apreciar la contribución que ha hecho al campo del desarrollo. Foto de Sigmund Freud. La teoría del yo de Freud sugiere que hay 3 partes del yo. El id es la parte del yo que es innata. Responde a los instantes biológicos sin pausa y se guía por el principio del placer. Si se siente bien, es lo que hay que hacer. Un recién nacido es todo id. El recién nacido llora cuando tiene hambre, defeca cuando golpea el impulso. El ego se desarrolla a través de la interacción con otros y se guía por la lógica o el principio de la realidad. Tiene la capacidad de retrasar la gratificación. Sabe que hay que gestionar los exhortos. Media entre el id y el superego usando la lógica y la realidad para calmar las otras partes del yo. El superego representa las demandas de la sociedad para sus miembros. Se guía por un sentimiento de culpa. Los valores, la moral y la conciencia son todos parte del superego. Se piensa que la personalidad se desarrolla en respuesta a la capacidad del niño para aprender a manejar los instintos biológicos. La crianza de los hijos es importante aquí. Si el padre es demasiado punitivo o laxo, el niño no puede avanzar a la siguiente etapa. Aquí hay una breve introducción a las etapas de Freud. Teoría psicosexual de Sigmund Freud. Nombre de la etapa: descripciones de escenario. Etapa oral. La etapa oral dura desde el nacimiento hasta alrededor de los 2 años.
El infante es todo ID en esta etapa. Toda estimulación y comodidad se centra en la boca y se basa en el reflejo de la succión. Demasiada indulgencia o muy poca estimulación pueden llevar a la fijación. Etapa anal. La etapa anal coincide con el entrenamiento para ir al baño o aprender a manejar los estímulos biológicos. El ego comienza a desarrollarse en esta etapa. La fijación anal puede resultar en una persona que es compulsivamente limpia y organizada o una que es descuidada y carece de autocontrol. Etapa fálica. La etapa fálica ocurre en la primera infancia y marca el desarrollo del superego y un sentido de masculinidad o feminidad como dicta la cultura. Latencia. La latencia ocurre durante la infancia media cuando los instantes de un niño se calman y las amistades se convierten en el foco. El ego y el superego se pueden refinar a medida que el niño aprende a cooperar y negociar con los demás. Etapa genital. La etapa genital comienza con la pubertad y continúa hasta la edad adulta. Ahora la preocupación es la del sexo y la reproducción. Fortalezas y debilidades de la teoría de Freud. La teoría de Freud ha sido fuertemente criticada por varias razones. Una es que es muy difícil probar científicamente. ¿Cómo se puede rastrear la paternidad en la infancia hasta la personalidad en la edad adulta? ¿Hay otras variables que puedan explicar mejor el desarrollo? También se considera que la teoría es sexista al sugerir que las mujeres que no aceptan una posición inferior en la sociedad son de alguna manera psicológicamente defectuosas. Freud se enfoca en el lado más oscuro de la naturaleza humana y sugiere que gran parte de lo que determina nuestras acciones es desconocido para nosotros. Entonces, ¿por qué estudiamos Freud? Como se mencionó anteriormente, a pesar de las críticas, las suposiciones de Freud sobre la importancia de las experiencias de la primera infancia en la conformación de nuestro yo psicológico han encontrado su camino hacia el desarrollo infantil, la educación y las prácticas de crianza. La teoría de Freud tiene valor heurístico al proporcionar un marco a partir del cual elaborar y modificar las teorías posteriores del desarrollo. Muchas teorías posteriores, particularmente el conductismo y el humanismo, fueron desafíos para la visión de Freud. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría psicosexual de Freud. Freud creía que el desarrollo a los primeros años tiene un impacto duradero. Hay tres partes del yo: el id, el ego y el superego. Las personas pasan por 5 etapas de desarrollo psicosexual: la etapa oral, la etapa anal, la fase fálica, la latencia y la etapa genital. Estudiamos Freud porque sus suposiciones de la importancia de la experiencia de la primera infancia proporcionan un marco para teorías posteriores. Las elaboradas y contradicedas /diagonal desafiaron su obra. Teoría psicosocial de Erik Erikson. Ahora, volvamos a un teórico menos polémico, Erik Erikson. Erikson, 1902 a 1994, sugirió que nuestras relaciones y las expectativas de la sociedad motivan gran parte de nuestro comportamiento en su teoría del desarrollo psicosocial. Erikson era un estudiante de Freud, pero enfatizó la importancia del ego, o pensamiento consciente, en la determinación de nuestras acciones. En otras palabras, creía que no somos impulsados por los instantes inconscientes. Sabemos lo que nos motiva y pensamos conscientemente en cómo lograr nuestras metas. Se le considera el padre de la psicología del desarrollo porque su modelo nos da una pauta para toda la vida y sugiere ciertas preocupaciones psicológicas y sociales primarias a lo largo de la vida. Foto de Erik Erikson. Erikson amplió su Freud enfatizando la importancia de la cultura en las prácticas y motivaciones parentales y agregando 3 etapas del desarrollo adulto. Erikson, 1950-1968. Creía que somos conscientes de lo que nos motiva a lo largo de la vida y el ego tiene mayor importancia en guiar nuestras acciones que el id. Tomamos decisiones conscientes en la vida y estas elecciones se enfocan en satisfacer ciertas necesidades sociales y culturales en lugar de puramente biológicas. Los humanos están motivados, por ejemplo, por la necesidad de sentir que el mundo es un lugar digno de confianza, que somos individuos capaces, que podemos hacer una contribución a la sociedad, y que hemos vivido una vida significativa. Todos estos son problemas psicosociales. Erikson dividió la vida útil en 8 etapas. En cada etapa, tenemos una importante tarea psicosocial que cumplir o crisis que superar. Erikson creía que nuestra personalidad sigue tomando forma a lo largo de nuestra vida a medida que enfrentamos estos desafíos en la vida.
Aquí hay una breve descripción de las 8 etapas. Teoría psicosocial de Erik Erikson. Nombre de la etapa: descripción de stage. Confianza versus desconfianza, 0 a 1. El infante debe tener las necesidades básicas atendidas de manera consistente para sentir que el mundo es un lugar digno de confianza. Autonomía vs. vergüenza y duda, 1 a 2. Los niños pequeños móviles tienen una nueva libertad que les gusta hacer ejercicio y al permitirles hacerlo, aprenden algo de independencia básica. Iniciativa versus culpa, 3 a 5. A los preescolares les gusta iniciar actividades y enfatizar. Teoría psicosocial de Erik Erikson. Nombre de la etapa: descripción de stage. Hacer las cosas por mi cuenta. Industria vs. inferioridad, 6 y 11. Los niños en edad escolar se enfocan en los logros y comienzan a hacer comparaciones entre ellos y sus compañeros. Identidad vs. confusión de roles, adolescencia. Los adolescentes están tratando de adquirir un sentido de identidad mientras experimentan con diversos roles, creencias e ideas. Intimidad vs. aislamiento, adultez joven. En nuestros 20 y 30 estamos haciendo algunos de nuestros primeros compromisos a largo plazo en las relaciones íntimas. Generatividad vs. estancamiento, adultez media. De los 40 a principios de los 60 nos enfocamos en ser productivos en el trabajo y en el hogar y estamos motivados por querer sentir que hemos hecho una contribución a la sociedad. Integridad vs. desesperación, edad adulta tardía. Miramos hacia atrás en nuestras vidas y esperamos que nos guste lo que vemos, que hemos vivido bien y tenemos un sentido de integridad porque vivimos de acuerdo a nuestras creencias. Estas 8 etapas forman una base para las discusiones sobre el desarrollo emocional y social durante la vida. Tenga en cuenta, sin embargo, que estas etapas o crisis pueden ocurrir más de una vez. Por ejemplo, una persona puede luchar con una falta de confianza más allá de la infancia bajo ciertas circunstancias. La teoría de Erikson ha sido criticada por enfocarse tanto en las etapas y asumir que la finalización de una etapa es un requisito previo para la próxima crisis de desarrollo. Su teoría también se centra en las expectativas sociales que se encuentran en ciertas culturas, pero no en todas. Por ejemplo, la idea de que la adolescencia es un momento de búsqueda de identidad podría traducirse bien en la cultura de clase media de Estados Unidos, pero no también en culturas donde la transición a la edad adulta coincide con la pubertad a través de ritos de paso y donde los roles adultos ofrecen menos elecciones. 24. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría psicosocial de Erikson. Erikson era estudiante de Freud pero enfocado en el pensamiento consciente. Sus etapas de desarrollo psicosocial abordan toda la vida y sugieren crisis psicosocial primaria en algunas culturas que los adultos pueden usar para entender cómo apoyar el desarrollo social y emocional de los niños. Las etapas incluyen confianza vs desconfianza, autonomía vs vergüenza y duda, iniciativa vs culpa, industria vs inferioridad, identidad vs confusión de roles, intimidad vs aislamiento, generatividad versus estancamiento e integridad versus desesperación. Conductismo. Mientras Freud y Erikson miraban lo que estaba pasando en la mente, el conductismo rechazó cualquier referencia a la mente y vieron el comportamiento manifiesto y observable como el tema propio de la psicología. A través del estudio científico de la conducta, se esperaba que se pudieran derivar leyes del aprendizaje que promovieran la predicción y el control del comportamiento. 25. Iván Pavlov, 1880 a 1937, fue un fisiólogo ruso interesado en estudiar la digestión. Al registrar la cantidad de salivación que producían sus perros de laboratorio mientras comían, notó que en realidad comenzaron a salivar antes de que llegara la comida mientras el investigador caminaba por el pasillo y hacia la jaula. Esto, pensó, no es natural. Uno esperaría que un perro salivara automáticamente cuando la comida llegue a su paladar. Pero antes de que llegue la comida. Por supuesto, lo que había pasado era, usted me dice. Así es. Los perros sabían que venía la comida porque habían aprendido a asociar los pasos con la comida. La palabra clave aquí es aprendida. Una respuesta aprendida se llama respuesta condicionada. Foto Iván Pavlov. Pavlov comenzó a experimentar con este concepto de condicionamiento clásico. Empezó a tocar una campana, por ejemplo,
antes de introducir la comida. Efectiva. Después de hacer esta conexión varias veces, se podría hacer que los perros salivaran al son de una campana. Una vez que la campana se había convertido en un evento al que los perros habían aprendido a salivar, se le llamó estímulo condicionado. El acto de salivar a una campana fue una respuesta que también se había aprendido, ahora denominada en la jerga de Pavlov, una respuesta condicionada. Observe que la respuesta, la salivación, es la misma ya sea condicionada o no condicionada, no aprendida o natural. Lo que cambió es el estímulo al que el perro saliva. Uno es natural, incondicionado, y otro es aprendido, condicionado. Pensemos en cómo se usa el condicionamiento clásico en nosotros. Una de las aplicaciones más extendidas de los principios de condicionamiento clásico nos la trajo el psicólogo John B. Watson. John B. Watson, 1878 a 1958, creía que la mayoría de nuestros miedos y otras respuestas emocionales están condicionadas clásicamente. Había ganado mucha popularidad en la década de 1920 con su asesoramiento experto sobre la crianza de los hijos ofrecido al público. Foto John B. Watson. Intentó demostrar el poder del condicionamiento clásico con su famoso experimento con un niño de 18 meses llamado Little Albert. Watson sentó a Albert y le presentó una variedad de objetos aparentemente aterradores, un trozo de periódico en llamas, una rata blanca, etc. Pero Albert siguió curioso y alcanzó todas estas cosas. Watson sabía que uno de nuestros únicos temores innatos es el miedo a los ruidos fuertes, por lo que procedió a hacer un ruido fuerte cada vez que presentaba uno de los favoritos de Albert, una rata blanca. Después de escuchar el fuerte ruido varias veces emparejado con la rata, Albert pronto llegó a temer a la rata y comenzó a llorar cuando fue introducida. Watson filmó este experimento para la posteridad y lo utilizó para demostrar que podía ayudar a los padres a lograr los resultados que desearan, si solo siguieran sus consejos. Watson escribió columnas en periódicos y revistas y ganó mucha popularidad entre los padres ansiosos por aplicar la ciencia al orden del hogar. El condicionamiento operante, por otro lado, mira la forma en que las consecuencias de un comportamiento aumentan o disminuyen la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Entonces veamos esto un poco más. B.F. Skinner y acondicionamiento operante. B.F. Skinner, 1904 a 1990, quien nos trajo los principios del condicionamiento operante, sugirió que el refuerzo es un medio más eficaz de fomentar una conducta que la crítica o el castigo. Al enfocarnos en fortalecer el comportamiento deseable, tenemos un mayor impacto que si enfatizamos lo que es indeseable. El refuerzo es todo lo que un organismo desea y está motivado a obtener. Foto de B.F. Skinner. Un reforzador es algo que fomenta o promueve un comportamiento. Algunas cosas son recompensas naturales. Se consideran intrínsecos o primarios porque su valor es fácilmente comprendido. Piensa en qué tipo de cosas los bebés o animales como los cachorros se encuentran gratificantes. Los refuerzos extrínsecos o secundarios son cosas que tienen un valor que no se entiende inmediatamente. Su valor es indirecto. Se puede negociar por lo que en última instancia se desea. El uso del refuerzo positivo implica agregar algo a una situación con el fin de fomentar un comportamiento. Por ejemplo, si le doy una galleta a un niño para limpiar una habitación, la adición de la galleta hace que la limpieza sea más probable en el futuro. Piensa en formas en las que refuerzas positivamente a los demás. El refuerzo negativo se produce cuando sacar algo desagradable de una situación fomenta el comportamiento. Por ejemplo, tengo un despertador que hace un sonido muy desagradable, fuerte cuando se apaga por la mañana. En consecuencia, me levanto y lo apago. Al quitar el ruido, estoy reforzado para levantarme. ¿Cómo refuerzas negativamente a los demás? El castigo es un esfuerzo para detener una conducta. Significa seguir una acción con algo desagradable o doloroso. El castigo suele ser menos efectivo que el refuerzo por varias razones. No indica el comportamiento deseado, puede resultar en suprimir en lugar de detener un comportamiento. En otras palabras, la persona puede no hacer lo que está siendo castigado cuando está cerca, pero puede hacerlo a menudo cuando te vas, y un enfoque en el castigo puede resultar en no darse cuenta cuando a la persona le va bien. No todos. Los comportamientos se aprenden a través de la asociación o el refuerzo.
Muchas de las cosas que hacemos se aprenden viendo a los demás. Esto se aborda en la teoría del aprendizaje social. Teoría del aprendizaje social Albert Bandura, 1925. Es uno de los principales contribuyentes a la teoría del aprendizaje social. Nos llama la atención sobre las formas en que muchas de nuestras acciones no se aprenden a través del condicionamiento. Más bien, se aprenden observando a los demás. 1977. Los niños pequeños aprenden comportamientos frecuentemente a través de la imitación. Foto Albert Bandura. A veces, particularmente cuando no sabemos qué más hacer, aprendemos modelando o copiando el comportamiento de los demás. Un niño de jardín de infantes en su primer día de clases podría mirar ansiosamente cómo actúan los demás y tratar de actuar de la misma manera para encajar más rápidamente. Los adolescentes que luchan con su identidad dependen en gran medida de sus compañeros para actuar como modelos a seguir. A veces hacemos cosas porque hemos visto que vale la pena para otra persona. Estaban operantemente condicionados, pero nos involucramos en el comportamiento porque esperamos que valga la pena para nosotros también. Esto se conoce como refuerzo vicario. Bandura, Ross y Ross, 1963. Bandura 1986 sugiere que existe interacción entre el entorno y el individuo. No somos solo producto de nuestro entorno, sino que influimos en nuestro entorno. Los padres no solo influyen en el entorno de su hijo, tal vez intencionalmente mediante el uso del refuerzo, etc., sino que los hijos también influyen en los padres. Los padres pueden responder de manera diferente con su primer hijo que con su cuarto. Quizás tratan de ser los padres perfectos con su primogénito, pero para cuando llega su último hijo tienen expectativas muy diferentes tanto de ellos mismos como de su hijo. Nuestro entorno nos crea y nosotros creamos nuestro entorno. Bandura y el experimento Bobo Doll, los niños de hoy y los medios, otras influencias sociales, TV o no TV. Bandura, et al. 1963. Inició una serie de estudios para analizar el impacto de la televisión, particularmente los comerciales, en el comportamiento de los niños. ¿Es más probable que los niños actúen agresivamente cuando ven modelado este comportamiento? ¿Y si ven que se refuerza? Bandura comenzó realizando un experimento en el que mostró a los niños una película de una mujer golpeando a un payaso inflable o muñeca bobo. Después se permitió que los niños entraran en la habitación donde encontraron la muñeca e inmediatamente comenzaron a golpearla. Esto fue sin ningún tipo de refuerzo. No solo eso, sino que encontraron nuevas formas de comportarse agresivamente. Es como si aprendieran un papel agresivo. Los niños ven mucho más la televisión hoy que en la década de los 60, tanto, de hecho, que se les ha referido como generación M, medios de comunicación. La cantidad de tiempo de pantalla varía según la edad. A partir de 2017, los niños 0 a 8 pasan un promedio de 2 horas y 19 minutos. Los niños de 8 a 12 años pasan casi 6 horas al día en medios de pantalla. Y los niños de 13 a 18 años pasan un promedio de poco menos de 9 horas diarias en el uso de medios de entretenimiento. La prevalencia de violencia, contenido sexual y mensajes que promueven alimentos ricos en grasas y azúcar en los medios de comunicación son sin duda motivo de preocupación y temas de investigación y revisión de políticas en curso. Muchos niños pasan aún más tiempo en la computadora viendo contenido desde Internet. La cantidad de tiempo que se pasa conectado a Internet sigue aumentando con el uso de teléfonos inteligentes que esencialmente sirven como mini computadoras. Y las formas en que niños y adolescentes interactúan con los medios de comunicación siguen cambiando. La popularidad de YouTube y las diversas plataformas de redes sociales son ejemplos de ello. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de esto? Principales puntos a tener en cuenta sobre el conductismo. Los conductistas analizan el comportamiento observable y cómo se puede predecir y controlar. Pavlov experimentó con el condicionamiento clásico, el proceso de condicionar una respuesta al estímulo, el perro salivando a la campana. Watson ofreció consejos a los padres para mostrarles cómo se puede usar el condicionamiento clásico. Su experimento más famoso fue condicionar a Little Albert para que temerá una tarifa blanca. Skinner creía que reforzar el comportamiento es la forma más efectiva de aumentar el comportamiento deseable. Esto se hace a través del condicionamiento operante.
Bandura señaló que muchos comportamientos no se aprenden a través de ningún tipo de condicionamiento, sino a través de la imitación. Y creía que las personas no solo están influenciadas por su entorno, sino que también tienen un impacto en su entorno. Las teorías también exploran el desarrollo cognitivo y cómo los procesos mentales cambian con el tiempo. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Jean Piaget, 1896 a 1980, es uno de los teóricos cognitivos más influyentes. Piaget se inspiró para explorar la capacidad de pensar y razonar de los niños observando el desarrollo de sus propios hijos. Fue uno de los primeros en reconocer y trazar las formas en que el pensamiento de los niños difiere del de los adultos. Su interés por esta área comenzó cuando se le pidió que pusiera a prueba el coeficiente intelectual de los niños y comenzó a notar que había un patrón en sus respuestas equivocadas. Creía que las habilidades intelectuales de los niños cambian con el tiempo a través de la maduración. Los niños de diferentes edades interpretan el mundo de manera diferente. Foto Jean Piaget. Piaget creía que nuestro deseo de entender el mundo proviene de una necesidad de equilibrio cognitivo. Se trata de un acuerdo o equilibrio entre lo que percibimos en el mundo exterior y lo que sabemos en nuestra mente. Si experimentamos algo que no podemos entender, tratamos de restablecer el equilibrio ya sea cambiando nuestros pensamientos o alterando la experiencia para encajar en lo que sí entendemos. Quizás conozcas a alguien que es muy diferente a cualquiera que conozcas. ¿Cómo le das sentido a esta persona? Podrías usarlos para establecer una nueva categoría de personas en tu mente o podrías pensar en cómo son similares a otra persona. Un esquema o esquemas son categorías de conocimiento. Son como cajas mentales de conceptos. Un niño tiene que aprender muchos conceptos. Pueden tener un esquema para bajo y suave o correr y agrio. Todos estos son esquema. Nuestros esfuerzos por entender el mundo que nos rodea nos llevan a desarrollar nuevos esquemas y a modificar los antiguos. Una forma de darle sentido a las nuevas experiencias es enfocarse en cómo son similares a lo que ya conocemos. Esto es asimilación. Así que la persona que conocemos que es muy diferente puede ser entendida como algo así como mi hermano o su voz suena mucho como la tuya. O un alimento nuevo puede ser asimilado cuando determinemos que sabe a pollo. Otra forma de darle sentido al mundo es cambiar de opinión. Podemos hacer un acomodo cognitivo a esta nueva experiencia agregando un nuevo esquema. Esta comida no se parece a nada que haya probado antes. Ahora tengo una nueva categoría de alimentos de sabor agridulce, por ejemplo. Esto es alojamiento. Se acomoda o asimila con más frecuencia. Los niños se acomodan más frecuentemente a medida que construyen un nuevo esquema. Los adultos tienden a buscar similitud en su experiencia y asimilar. Pueden estar menos inclinados a pensar fuera de la caja. Piaget sugirió diferentes formas de entender que están asociadas con la maduración. Dividió esto en 4 etapas. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Nombre de la etapa: descripción de stage. Etapa sensorimotora. Durante la etapa sensoriomotora los niños confían en el uso de los sentidos y las habilidades motoras. Desde su nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, el infante sabe probando, oliendo, tocando, escuchando y moviendo objetos alrededor. Se trata de un verdadero tipo de conocimiento manos a la obra. Etapa preoperativa. En la etapa preoperatoria, los niños de 2 a 7 años se vuelven capaces de pensar en el mundo usando símbolos. Un símbolo es algo que representa otra cosa. El uso del lenguaje, ya sea en forma de palabras o gestos, facilita conocer y comunicar sobre el mundo. Este es el sello distintivo de la inteligencia preoperatoria y ocurre en la primera infancia. Sin embargo, estos niños son preoperatorios o prelógicos. Todavía no entienden cómo opera el mundo físico. Pueden, por ejemplo, temer que vayan por el desagüe si se sientan en la parte delantera de la bañera, a pesar de que son demasiado grandes. Operativo de concreto. Los niños en la etapa operativa concreta, de 7 a 11 años, desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre el mundo físico. La infancia media es un tiempo de comprensión de conceptos como el tamaño, la distancia y teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Nombre de la etapa: descripción de stage.
la constancia de la materia, y las relaciones de causa y efecto. Un niño sabe que un huevo revuelto sigue siendo un huevo y que 8 onzas de agua todavía son 8 onzas sin importar qué forma de vaso lo contenga. Operativo formal. Durante la etapa operativa formal los niños, aproximadamente a los 12 años, adquieren la capacidad de pensar lógicamente sobre eventos concretos y abstractos. El adolescente que ha llegado a esta etapa es capaz de considerar posibilidades y contemplar ideas sobre situaciones que nunca se han encontrado directamente. Se puede considerar una comprensión más abstracta de las ideas religiosas o la moral o la ética y principios abstractos como la libertad y la dignidad. Críticas a la teoría de Piaget. Piaget ha sido criticado por sobreenfatizar el papel que juega la maduración física en el desarrollo cognitivo y en subestimar el papel que la cultura y la interacción, o experiencia, juegan en el desarrollo cognitivo. Mirar a través de las culturas revela una variación considerable en lo que los niños son capaces de hacer a diversas edades. Piaget pudo haber subestimado lo que los niños son capaces de hacer dadas las circunstancias adecuadas. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Piaget, uno de los teóricos cognitivos más influyentes, creía que la comprensión está motivada por tratar de equilibrar lo que percibimos en el mundo y lo que sabemos en nuestra mente. La comprensión se organiza a través de la creación de categorías de conocimiento. Cuando se presentan nuevos conocimientos podemos agregar un nuevo esquema o modificar los existentes. La comprensión de los cambios en el mundo de los niños es que sus habilidades cognitivas maduran a través de 4 etapas. Etapa sensoriomotora, etapa preoperatoria, etapa operativa de concreación y etapa operativa formal. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, 1896 a 1934. Fue un psicólogo ruso que escribió a principios del siglo XX pero cuya obra fue descubierta en Estados Unidos en la década de 1960 pero que se hizo más conocida en la década de 1980. Vygotsky difirió con Piaget en que creía que una persona no solo tiene un conjunto de habilidades, sino también un conjunto de habilidades potenciales que se pueden realizar si se le da la orientación adecuada de los demás. Su teoría sociocultural enfatiza la importancia de la cultura y la interacción en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Consideró que a través de la participación guiada conocida como andamios, con un maestro o un compañero capaz, un niño puede aprender habilidades cognitivas dentro de cierto rango conocido como la zona de desarrollo proximal. 34. Su creencia era que el desarrollo ocurrió primero a través de las interacciones sociales inmediatas de los niños, y luego se trasladaron al nivel individual a medida que comenzaron a internalizar su aprendizaje. 35. Foto Lev Vygotsky. ¿Alguna vez le has enseñado a un niño a realizar una tarea? A lo mejor fue cepillarse los dientes o preparar comida. Lo más probable es que hablaste con ellos y describieras lo que estabas haciendo mientras demostrabas la habilidad y dejabas que trabajaran contigo durante todo el proceso. Les diste asistencia cuando parecían necesitarla, pero una vez que supieron qué hacer, retrocediste y los dejaste ir. Se trata de andamios y se puede ver demostrado en todo el mundo. Este enfoque de la enseñanza también ha sido adoptado por los educadores. En lugar de evaluar a los estudiantes sobre lo que están haciendo, deben ser entendidos en términos de lo que son capaces de hacer con la orientación adecuada. Se puede ver cómo Vygotsky sería muy popular entre los educadores de hoy en día. Puntos principales a tener en cuenta sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky se concentró en las interacciones del niño con compañeros y adultos. Creía que el niño era aprendiz, aprendiendo a través de interacciones sociales sensibles con compañeros y adultos más capacitados. Comparando Piaget y Vygotsky, Vygotsky se concentró más en el entorno social y cultural inmediato del niño y en sus interacciones con adultos y compañeros. Si bien Piaget veía al niño como un descubrimiento activo del mundo a través de interacciones individuales con él, Vygotsky veía al niño como más aprendiz, aprendiendo a través de un entorno social de otros que tenían más experiencia y eran sensibles a las necesidades y habilidades del niño. Al igual que el de Vygotsky, Bronfenbrenner analizó las influencias sociales en el aprendizaje y el desarrollo. Modelo de sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner. Urie Bronfenbrenner, 1917 a 2005, nos ofrece una de las teorías más completas del desarrollo humano. Bronfenbrenner estudió Freud, Erikson,
Piaget y teóricos del aprendizaje y cree que todas esas teorías podrían mejorarse agregando la dimensión del contexto. Lo que se está enseñando y cómo interpreta la sociedad las situaciones depende de quién está involucrado en la vida de un niño y de cuándo y dónde vive un niño. Foto Urie Bronfenbrenner. El modelo de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner explica las influencias directas e indirectas en el desarrollo de un individuo. Tabla 1, 5.4. Modelo de sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner. Nombre del sistema. Descripción del sistema. Microsistemas. Los microsistemas impactan directamente a un niño. Estas son las personas con las que interactúa el niño como padres, compañeros y maestros. Es necesario considerar la relación entre los individuos y quienes los rodean. Por ejemplo, para apreciar lo que está pasando con un alumno en matemáticas, se debe conocer la relación entre el alumno y el maestro. Tabla 1, 5.4. Modelo de sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner. Nombre del sistema. Descripción del sistema. Mesosistemas. Los mesosistemas son interacciones entre los que rodean al individuo. La relación entre padres y escuelas, por ejemplo, afectará indirectamente al niño. Exosistema. Las instituciones más grandes como los medios de comunicación o el sistema de salud se conocen como el exosistema. Estos inciden en las familias y compañeros y escuelas que operan bajo las políticas y regulaciones que se encuentran en estas instituciones. Macrosistemas. Encontramos valores y creencias culturales a nivel de macrosistemas. Estos ideales y expectativas más grandes informan a las instituciones que finalmente impactarán al individuo. Cronosistema. Todo esto sucede en un contexto histórico denominado cronosistema. Los valores culturales cambian con el tiempo, al igual que las políticas de instituciones educativas o gobiernos en ciertos climas políticos. El desarrollo ocurre en un punto en el tiempo. Por ejemplo, para entender a un estudiante en matemáticas, no podemos simplemente mirar a ese individuo y qué desafíos se enfrenta directamente con la materia. Tenemos que mirar las interacciones que ocurren entre el maestro y el niño. Quizás el maestro necesite hacer modificaciones también. El maestro puede estar respondiendo a regulaciones hechas por la escuela, como nuevas expectativas para los estudiantes en matemáticas o limitaciones de tiempo que interfieran con la capacidad del maestro para instruir. Estas nuevas demandas pueden ser una respuesta a los esfuerzos nacionales para promover las matemáticas y la ciencia consideradas importantes por los líderes políticos en respuesta a las relaciones con otros países en un momento determinado de la historia. Foto Teoría de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. El modelo de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner nos reta a ir más allá del individuo si queremos entender el desarrollo humano y promover mejoras. Principales puntos a tener en cuenta sobre el modelo ecológico de Bronfenbrenner después de estudiar todas las teorías anteriores. Bronfenbrenner agregó un importante elemento de contexto a la discusión de las influencias en el desarrollo humano. Consideró que las personas involucradas en la vida de los niños y cuándo y dónde viven son consideraciones importantes. Creó un modelo de sistemas anidados que influyen en el niño, y son influenciados por el niño, que incluyen microsistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas y cronosistemas.